Esta semana tenemos el tema para que sea destruido el mal que se encuentra en Éxodo del 6 al 11. He querido relacionar esta parte del NCM con un mensaje de la conferencia general que se llama el testimonio de Jesús. Entonces dice, mientras que la gloria de incluso el menor de los tres reinos, el celestial, sobrepuja toda comprensión, la esperanza de nuestro Padre es que escojamos y mediante la gracia de su Hijo reunamos los requisitos para obtener el más elevado y glorioso de estos reinos, el celestial, donde podremos disfrutar de la vida eterna como coherederos con Cristo. Así te me hace recordar a una charla Haas en la que estuve, donde un hermano tomó en su mano dos billetes de diferentes denominaciones. Uno era de 10 soles y uno era de 50. Entonces él decía, ¿ustedes cuál escogen? Y bueno, todos obviamente al ver los dos juntos decían, escogemos el 50, escogían el de mayor denominación. En realidad todos nosotros tenemos obviamente la tendencia a querer escoger lo que es mejor, lo que es mayor. Sin embargo, al nosotros saber de que en los grados de gloria y la forma en la que viviremos eternamente no es algo aparentemente tangible, es algo que aparentemente no podemos percibir con nuestros sentidos físicos, sino solamente con nuestros sentidos espirituales. A veces con nuestras elecciones estamos escogiendo un grado mucho más bajo. Entonces, él preguntaba, con cada cosa que hacemos, nosotros podemos preguntarnos qué estamos escogiendo, qué grado estamos escogiendo. Estamos demostrando realmente nuestra fidelidad para escoger lo más alto, lo más elevado, cuál está siendo nuestro pensamiento, cuál está siendo nuestro nivel espiritual. Y acá me encanta porque realmente el profeta, de una manera tan inspirada, tuvo también un mensaje en la conferencia en donde él dice, ¿no? El presidente Russell M. Nelson nos ha instado a pensar de manera celestial, que consiste en hacer del reino celestial nuestra meta eterna, y luego pensar detenidamente a dónde nos llevará en el mundo venidero cada una de las decisiones que tomemos mientras estamos aquí en la tierra. Podemos pensar que nuestras decisiones simplemente son cosas que van a tener consecuencias en esta tierra, en esta vida, pero realmente no es así. Y mientras nosotros tengamos clara nuestra meta eterna, va a ser mucho más fácil el poder tomar decisiones y comprender de que todo esto nos está preparando para nuestra eternidad. Entonces, hermanita Marta, quizá usted quiera compartir qué es lo que usted siente con respecto a pensar de manera celestial. ¿Qué significa para usted pensar de manera celestial? Le he pausado, hermanita. Sí, había estado cerrado mi, Ay, no mi se micro. preocupe, no se preocupe. Está Ya, pausado, le acabo de pausar, le voy a poner reanudar y es como si nada, usted continúa nomás, está pausado. ya. Bueno, para mí pensar de manera celestial, como nos insta nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, es tener una perspectiva, una mira eterna, ¿no? Es tener una perspectiva y una mira eterna porque, como dice nuestro padre, nuestro presidente Russell M. Nelson, que lo que hacemos acá va a repercutir para toda nuestra eternidad hasta cuando nosotros crucemos el velo. Entonces, pensar de manera celestial es que nosotros antes de digamos, juzgar, antes de actuar de una manera presurosa, siempre tenemos que tener en mente una perspectiva eterna, ¿no? Que, ¿qué es lo que quiero yo para mi eternidad? Es ser una persona caritativa, no pensar mal, siempre tener el amor puro de Cristo en mi corazón, no, por ejemplo, ¿no? Ante una afrenta, siempre responder como discípulos de Jesucristo, porque eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Si nosotros somos en algún momento impulsados a querer actuar en una manera negativa. Debemos pensar de manera celestial antes de actuar, porque nosotros somos uno, somos discípulos de Cristo. Y segundo, todo lo que pienso acá en una perspectiva eterna, también lo voy a llevar al otro lado del velo cuando cruce y por toda la eternidad.
Entonces, me ayuda mucho el hecho de saber qué debo pensar de manera celestial. A ver, como tengo acá dos Ricardos, el Ricardo mayor me puso acá pensar de manera celestial, es pensar, decir y hacer con amor, caridad, solidaridad y longanimidad. Ay, Y me estoy de encanta. acuerdo. Resumen preciso, preciso. Gracias, hermanita, por eso que ha compartido. Realmente es así. Y algo muy interesante, y acá voy a mezclar un poco la parte de nuestro evangelio, del evangelio que estamos nosotros queriendo compartir. Y uno puede pensar, eso es un tema meramente espiritual, es un tema meramente de repente para personas que están metidos en alguna religión o desean meterse en esos aspectos. Sin embargo, esta semana también estaba aprendiendo un poco más. Hay un personaje muy conocido en internet que se llama Wayne Dyer. Es una persona que, bueno, se hizo muy popular por su contenido también espiritual, pero ese señor se ha puesto a investigar no solamente de la parte espiritual, sino de la parte de la ciencia, ¿no? Y él decía que cada vez está demostrado, la ciencia ha demostrado, que cada vez que una persona está pensando de una manera triste, es como que hay un campo energético que crea, que genera, que otra persona, a pesar de que físicamente no estén juntas, también esté influenciada. Decía que era como que todos éramos una solamente, que todos estamos muy relacionados y que realmente aún la forma en la que nos sentimos y pensamos sí está influenciado, aunque no lo veamos, porque han hecho estudios al respecto de eso. Y él decía, así que si tú te estás permitiendo quedarte triste por mucho tiempo, también estás haciendo que otra persona, tal vez al otro lado del mundo, se sienta de la misma forma porque todos tenemos cierta conexión. Y eso me ponía, me dejaba pensando realmente porque en verdad es así. Nosotros, el Señor siempre nos manda a hacer uno y creo que siempre lo estamos siendo, solo que no estamos siendo conscientes de la unidad que nos manda a ser en Él. Porque no se trata solamente de ser uno, sino ser uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, vamos a querer emular el carácter de Cristo, vamos a querer emular los atributos de Jesucristo. Y de esa forma también vamos a generar de que haya una transformación externa. Entonces, me puso mucho a pensar y quería mencionarlo, ¿no? Cómo esto va más allá de simplemente un mero hecho espiritual. Y acá, esta parte acerca de qué es el testimonio de Jesús, porque menciona que nuestro estado en la eternidad va a tener toda la relación de cuál está siendo nuestro testimonio de Jesucristo. Es más, mencionaba que pueden haber personas de repente que no crean en absoluto, lo rechacen en absoluto, totalmente. Otra persona que crea, pero que simplemente sea alguien que haga caso omiso de los mandamientos, que siga su camino, que haga las cosas a su parecer. Y otra persona que realmente quiera cada vez vivir con mayor devoción. Entonces, él nos decía cuáles esos tres tipos de personas estamos siendo. La persona que tiene de repente una total devoción y busca cómo poder servirle cada vez más y mejor, entendiendo que eso era lo más importante. O somos personas de repente que a veces podemos estar tibios. Y decía, porque eso es lo que va a determinar. Y me pareció muy interesante porque aquí dio respuesta primero a qué es el testimonio de Jesús. Entonces dice, es el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Mesías y Redentor. Es el testimonio de Juan de que Jesús estaba con Dios en el principio, de que Él es el creador del cielo y de la tierra y que en Él estaba el Evangelio y el Evangelio era la vida y la vida era la luz de los hombres. Es el testimonio de los apóstoles, de los profetas, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Es el conocimiento de que no hay otro hombre dado por el cual venga la salvación. Es el testimonio de el último de todos, dado por el profeta José Smith, que vive, que es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Esta parte de acá, esta cita aparentemente muy corta, porque obviamente Jesucristo es mucho más que eso todavía, y nuestro testimonio va aumentando no porque simplemente leamos acerca de él, sino porque experimentamos y comenzamos a procurar tener una relación con él. Y esto de acá me hacía pensar mucho que, y están las escrituras, que en los últimos tiempos iban a haber falsos profetas. Y a veces yo misma he podido caer en que si veo algo que es aparentemente positivo, que se ve muy positivo por fuera, pero si no me lleva a yo escoger a Jesucristo como el mediador, si no me lleva a mí a reconocer a Jesucristo
como realmente el autor, si no me lleva realmente a reconocerlo a él, no es que yo tengo un testimonio de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, ahora último se escucha mucho acerca de repente, no sé, algún tipo de ritual por realizar, ¿no? Dicen, quieres lograr tus sueños, mira, haz este ritual, esto que lo otro, ¿no? Y había una chica que me pareció en internet ahora último muy interesante, ella es cristiana, hay muchas ahora, pero ella contaba que había estado muy involucrada en todo lo que es el tema de rituales para poder generar más dinero, para poder hacer crecer su negocio, y había avanzado mucho económicamente en muchos aspectos, con su familia, con sus relaciones, pero de una manera completamente opuesta al Evangelio. Y ella decía, entonces, no todo lo que te promete el fruto realmente es verdadero, no todo lo que te promete el fruto realmente viene de Dios. Tú tienes que discernir y para discernir uno tiene que conocer a Jesucristo. Eso me hizo a mí comenzar a meditar mucho más porque hay muchas prácticas que nosotros de repente por inocencia estamos generando, estamos practicando porque las escuchamos del mundo y de cierta manera el mundo nos empieza a motivar a creer que nosotros somos los dioses, a que nosotros somos a quien de cierta manera deberíamos adorar prácticamente. Y eso me hace pensar en cuál es el plan de Satanás. Y en cierta manera nosotros estamos comenzando a ceder, porque aún en el Getsemaní, donde estaba Adán y Eva, él le da el fruto, él le promete algo bueno, era el fruto que le estaba prometiendo. Ellos cayeron porque vieron un fruto tentador y positivo, aparentemente. Van a tener más conocimiento, van a poder ver más como los dioses. Y nosotros tenemos esa tendencia a veces a emocionarnos por el fruto. Decimos, ah, qué fruto tan tentador, tan hermoso, se me promete. Y lo vamos a tener. Sin embargo, la forma en la cual obtenemos ese fruto tiene todo que ver con si estamos creyendo en Jesucristo o estamos creyendo en otras cosas opuestas a Jesucristo. En la pandemia me pasó mucho esto y hay varios capítulos en las escrituras, sobre todo en el libro de Mormón, que advierten acerca de prácticas que iban a existir en los últimos tiempos y me hace pensar que aún nuestro cuerpo, él decía, habla de nuestro cuerpo o nuestro trabajo se puede convertir en nuestro Dios y que nosotros tenemos que tener cuidado hacia qué estamos poniendo toda nuestra atención, toda nuestra energía y qué realmente estábamos demostrando con nuestras acciones que era de principal importancia. Porque si lo enfocamos en Jesucristo, literalmente nuestra vida se iba a sentir mucho más ligera, porque Él promete reposo al que camina junto a Él. Entonces, para mí, ese fruto de tranquilidad, de reposo y de saber en nuestro corazón que estamos escogiendo a Jesucristo, realmente es lo que va a marcar la diferencia. Y acá me gusta esta parte porque dice, los herederos del reino celestial reciben el testimonio de Jesús en el sentido más pleno al ser bautizados. Allí empieza todo. Recibir el Espíritu Santo, vencer por la fe, los principios y las verdades del Evangelio de Jesucristo rigen sus prioridades y elecciones. Si escogemos a Jesucristo y ponemos en una balanza las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, nos va a ayudar a poder reorganizar nuestras prioridades. Luego dice acá, el testimonio de Jesús se manifiesta en lo que son y en lo que llegan a ser. Su motivación es la caridad, el amor puro de Cristo. Se centran en alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanita Marta, ¿cómo se siente usted de saber que hay una medida de plenitud de su creación que existe y que usted pueda alcanzarla, que están todas las herramientas? ¿Cómo se siente de saber eso? ¿Qué siente usted que podemos hacer nosotros para poder lograr alcanzarla? Ah, bueno, me siento muy feliz de saber que tengo la posibilidad de vivir más adelante con mi Padre Celestial y Jesucristo. Eh, Estoy un poco constripada y mi voz está un poco rara, pero me siento muy feliz, hermanita, saber que si me esfuerzo y vivo una vida bonita, me arrepiento, formo parte del Evangelio de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y llevo una vida y persevero hasta el fin, sé que voy a morar en la eternidad con mi Padre Celestial, con Jesucristo. Y eso me da una felicidad, ¿no? Y saber y sobre todo una paz, una tranquilidad, de saber que estamos haciendo las cosas bien,
¿no? Nos esforzamos por llevar una vida correcta. Nos hemos esforzado de dejar el hombre natural y nos esforzamos por tener una vida bonita, limpia, ¿no? Y esto lo comparto, hermanita, con mucho amor. Estoy un poco imposibilitada, creo, de hablar, no pensé que me pasaría esto. No se preocupe, Gracias, hermanita hermanita. linda. El Señor, realmente nosotros tenemos imperfecciones de todo tipo, a veces físicas, a mí también me ha pasado, pero el Señor se enternece con nuestros esfuerzos, aún imperfectos, porque Él sabe que lo hacemos de todo corazón. Yo le agradezco, hermanita, porque usted me inspira, ¿no? Porque tal vez pudo decir, me siento mal, hoy no me voy a conectar, hoy no lo vamos a hacer, pero eso realmente es inspirador para mí y sé que para su Padre Celestial también, que le ha confiado tantas cosas y sé que le va a dar la fuerza para seguir adelante y aún esos momentos a veces de enfermedad, de sentirnos imposibilitados, que me ha pasado muchas veces, he estado en situaciones así, me ha ayudado a hacer una pausa y agradecer, ¿no? La salud que he tenido en su momento, el bienestar que he tenido y a valorar más, porque a veces uno cuando está bien no lo está valorando tanto y cuando está enfermo valora más la salud. Entonces realmente todo es perfecto y el Señor, nuestro Padre Celestial, sabe por qué permite las cosas y siempre, siempre son para el bienestar de nuestra alma. Entonces vamos a continuar y esta parte es muy interesante porque dice, ¿qué significa ser valiente en el testimonio de Jesús? Realmente poder declarar acerca de Jesucristo a veces no es fácil. A veces podemos sentirnos solos. Yo me he sentido sola muchas veces en un mundo con tantas cosas muy atractivas, muy interesantes. Y a veces he querido yo luchar contra el mundo, querer tener la razón, sentir que tengo que decir las cosas. Sin embargo, al poder estudiar más el Evangelio me doy cuenta de que más hago centrando en poder fortalecer mi testimonio y en amar a las personas que en querer de repente contrariar con ellas, ¿no? Me hace pensar aún en Jesucristo cuando a él casi al final de sus días, ¿no? Lo atacaban y lo escupían y le decían tantas cosas, ¿no? Él no, ya no intentaba demostrar quién era él, ¿no? Él era tan humilde realmente, él sabía quién era, él sabía por qué lo hacía y él más bien pedía por las personas que de repente estaban haciendo las cosas de esa forma, no le decía perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, él no le decía, ay, miren, pero miren, pues yo estoy, miren lo que hago por ustedes, miren, ¿no? Él no trataba de justificarse, él no trataba de querer jactarse, ni nada, era tan humilde que aún en esos momentos él estaba pensando en el que estaba al frente, más de lo que estaba pensando en él. Porque él entendía algo que a veces nosotros olvidamos, es que nosotros decimos, nos sentimos ofendidos. Y esa semana aprendí que el sentirme ofendido es todo lo contrario a la humildad. Yo jamás debería tener que sentirme ofendida, aunque muchas veces me he sentido ofendida. Entonces decía, es un acto de orgullo, porque realmente todo lo que se le haga a nuestro cuerpo físico es nada, porque si nosotros tenemos nuestro espíritu fuerte, no vamos a darle tanta atención a lo que le hacen a nuestro cuerpo físico. Y yo creo que eso era lo que le pasaba a Jesucristo. Esta semana meditaba acerca de eso. Entonces, él tenía su espíritu tan fortalecido, él sabía quién era él sabía cuál era su misión, él estaba tan centrado en eso que no estaba dedicado a querer discutir y querer decir, mira lo que tú me haces, mira lo que hago por ti, ni nada de eso. Su amor era realmente puro, perfecto e incondicional. Es el amor que Él nos mostró. Es el amor que a mí me mostró. Y aunque nosotros podemos pensar que no vivimos en sus tiempos, que nosotros no le estamos crucificando, también entendí que lo crucificamos cada vez que nosotros, a sabiendas, estamos haciendo las cosas que no son de su agrado. Lo volvemos a crucificar. A Él le duele, tal cual como le dolió en su momento el cargar todos los pecados, el haber sentido esa fuerza, esa carga, tal cual Él sufre, y nuestro Padre Celestial también sufre cuando ve que sus hijos, que tanto aman, están por caminos equivocados. Sufren de ver que nosotros a veces estamos tomando decisiones muy, muy, muy contrarias a su voluntad. Él sufre de vernos de repente sufrir como consecuencia de malas elecciones que hemos tomado. Ellos realmente sufren. Entonces digo, tal vez yo no estoy crucificándola aparentemente físicamente, pero sí lo estoy haciendo si yo a sabiendas me desvío. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia a hacer cosas que no son tal vez tan apropiadas, pero el Señor siempre nos da las herramientas para poder salir de allí. Siempre nos pone en el camino. Yo
cada vez que voy conociendo más del Señor, me voy dando cuenta más de mi imperfección y de mi debilidad. Y ese hecho me ayuda a ser más humilde. Hace una, hace un tiempo me apareció en internet un pastor y este pastor decía que cuando él era joven, él tenía una devoción en su corazón por Dios y él quería entregarle su vida. Y dice que él comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a orar, comenzó a esforzarse porque su meta era ser un pastor y declarar la palabra. Y él decía, cuando él tenía 20 años, y decía, cuando yo sea mayor, yo voy a ser el pastor más fiel, el más recto, el más perfecto, el más... Ya siendo mayor, porque han pasado los años, él ya es una persona mayor, es una persona como de 50 años, él dice, mientras más conocía a Cristo, más cuenta me di de mis imperfecciones y más humilde me doy cuenta que debo de ser. Ya no me siento que yo tenga que alcanzar ser el más perfecto en absolutamente nada, sino el más dependiente de mi Señor. Esa, esa reflexión que él hizo me dejó mucho a mí pensando, ¿dónde estaba puesto mi enfoque? Si yo realmente quería reconocerlo, y acá lo apunté en un papel porque más tarde quiero meditar en esto, ¿no? Reconocerlo a él como el autor, reconocer que las cosas que obtengo son por su gracia, porque ese reconocimiento, el reconocimiento de esa verdad, me permite arrepentirme. Y cuando nos arrepentimos, se nos abre como un velo que tenemos, que a veces nos están nublando, y no logramos ver nuestros errores y no podemos mejorar. A veces yo he sentido que lo estoy haciendo todo bien, me siento muy contenta y al Señor le encanta vernos contentos. Sin embargo, más importante que vernos contentos, al Señor le interesa que nosotros progresemos. Porque si solamente Él pensara que nosotros que estemos nosotros contentos, no habría pruebas, no habría dificultades. Así que el fin del Señor es mucho más elevado. Es refinar nuestro carácter, es fortalecernos, es hacernos más amorosos, es hacerlo más fieles, es hacernos más dependientes de Él. Eso realmente es lo que el Señor espera de nosotros, no simplemente vernos sonrientes. Entonces, y eso se llama una felicidad eterna, porque en sus propósitos siempre serán más altos que los nuestros. Y luego dice acá, bueno, en cuanto a qué significa ser valiente, dice, ser valiente en el testimonio de Jesús ciertamente incluye nutrir y fortalecer ese testimonio. Los verdaderos discípulos no pasan por alto las cosas aparentemente pequeñas que sostienen y fortalecen su testimonio de Jesús, tales como la oración, el estudio de las escrituras, la observancia del día de reposo, el participar de la Santa Cena, el arrepentimiento, ministrar y adorar en la casa del Señor. El presidente Nelson nos recuerda que un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su Evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida, dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo haga, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Yo puedo testificar que esto es cierto. Yo he sentido cuando he descuidado de las cosas simples, cómo he comenzado a tener dudas de lo que yo creía que ya era mi testimonio. Un testimonio que no se está nutriendo es un testimonio que está tendido a desaparecer. Y justo ahorita vamos a verlo eso en la siguiente lámina. Hermanita Marta, ¿qué siente usted al poder saber que nosotros tenemos toda la posibilidad y son cosas tan simples las que podemos hacer para poder nutrir nuestro testimonio de Jesús? ¿Y qué le podría decir de repente a una persona que siente que en el pasado creyó en Jesucristo, pero que hoy siente tal vez algunas dudas y le está costando regresar a poder afianzar su relación con Jesucristo? Bueno, lo que tenemos que tener bien claro es que solo mediante Jesucristo podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo es el ejemplo, es el camino que debemos seguir, ¿no? Desde muy niña recuerdo en religión, antes de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, el profesor de religión me mostraba una escritura que estaba en Juan, que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento no lo entendía, pero ahora sé que Él es el camino. Casualmente cuando decidí bautizarme como Él lo hizo a los 33 años, Él lo hizo, fue porque los misioneros de la iglesia me preguntaron, ¿no? En anteriores oportunidades ya me habían preguntado si yo quería bautizarme, pero les dije que no, porque yo ya había sido bautizada muy niña por mis padres en la iglesia católica.
pero cuando los últimos misioneros que me dieron una escritura, y yo sentí el espíritu por primera vez en mi vida cuando leí esa escritura que decía, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia, ¿no? Y todo aquel que te hace contienda quedará en la nada como cosa que no es. Lo buscarás y no lo encontrarás. Esa escritura se ha repetido y me ha sostenido desde aquel día que me dieron los misioneros hasta hoy, ¿no? Entonces, yo sentí que necesito de mi Padre Celestial, que no estoy sola, pero necesito de Él. Cada vez que tengo una dificultad, me arrodillo al suelo y le pido su compañía, le pido que me oriente, le consulto en todos mis hechos. Cuando tengo problemas, cuando estoy bien, en todo momento, ¿no? Siempre le consulto a él. Entonces yo siento, hermanita, que dependo de mi Padre Celestial, que debemos ser humildes, siempre. Humildad no significa ser, digamos, una persona menos importante, qué sé yo. Ser humilde significa en reconocer que necesitamos de nuestro Padre Celestial para muchas cosas porque Él nos guía por el camino correcto, ¿no? Él es quien nos da instrucciones para lograr, vamos a decir, el éxito en este periodo de prueba que es la vida. Porque si yo no sé esas instrucciones, no sé, podría ir como un barco a la deriva, no sé por dónde ir. Y esas instrucciones que son los mandamientos son medios de protección son, son digamos, tablas de salvavidas para que yo no pueda caer de pronto, ¿no? No pueda tropezarme, no pueda caer a un abismo o al fondo del mar, qué sé yo, ¿no? Es como, eso es por analogía, ¿no? Entonces yo siento que cuán importante es estar cerca del Señor. Ah, y para terminar la historia, ¿no? Entonces ellos me preguntaron, los misioneros, me preguntaron, este, ¿usted desea seguir a Jesucristo? No me Mm. dijeron, ¿usted quiere bautizar? Sino me dijeron, ¿desea seguir a Jesucristo? Y yo les dije, con todo mi corazón, yo quiero seguir a Jesucristo, porque quiero ser como Él. Y entonces ellos me dijeron, Jesucristo se bautizó. Jesucristo, sin ser un hombre que había cometido grandes pecados, Él se lavó en forma simbólica, ¿no? Y recibió el Espíritu Santo y usted hará lo mismo. Y yo le dije con todo mi corazón, quiero seguir a Jesucristo, quiero bautizarme, primero quiero arrepentirme del hombre natural, ¿no? Que está viciado y empezar una vida bonita, limpia, nueva, pero ya siempre tratando de buscar el espíritu, ¿no? Como una guía constante, como un compañero constante, como un consolador también para tomar buenas decisiones. Y bueno, esto lo comparto con mucho amor, hermanita, en el nombre de Jesucristo. Hermanita lindo, amén. Qué lindo, mire, no sabía, no conocía esa historia y parece una pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Quiere seguir a Jesucristo? Y yo creo que todos sus hijos, en el fondo de nuestro corazón, nos emociona poder seguir a Jesucristo, solo que a veces, entre tantas cosas, lo olvidamos. Y este, me hace pensar que este es el momento, el Señor está llamando a sus hijos. Por eso que mucha Así es. gente en esos últimos tiempos no tiene esa no sé, esa curiosidad de saber, ¿no? Esta semana conocí a una nueva persona, más tarde le van a ir a dar una bendición de salud. Ella es muy amable, yo le he hablado que soy miembro de la iglesia y usted ahorita con lo que me ha dicho, ¿no? Me hace pensar, ¿no? ¿Qué pensará ella acerca de Jesucristo, ¿no? Yo no le he preguntado y me gustaría hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Usted qué piensa de Jesucristo? ¿Y qué cree que Jesucristo piensa de nosotros también, ¿no? Y gracias, hermanita linda. Realmente yo sé que todo lo que esta mañana o este momento hemos podido compartir
es verdad, el Espíritu Santo ha podido testificarle a mi espíritu. Y yo sé que las cosas del espíritu solamente se pueden saber a nivel espiritual. Andar de la mano del Señor amplía nuestra visión de las cosas y nos hace sentir de una manera tan especial. Quería agregar algo muy interesante, son datos curiosos. Esta semana me he puesto a curiosear en muchas cosas. Aprendí de que el lenguaje inicial, el lenguaje que tenía Adán, que me parece que era el mismo lenguaje que tenía Éter, justo de la parte que hemos estado leyendo, era un lenguaje original y este lenguaje habla algo de que era como más puro, era más santo, algo así. Yo estaba que oraba preguntando qué quería decir eso de un lenguaje, cómo un lenguaje puede ser más puro, más santo. Y me hace pensar en que, por ejemplo, ahora nosotros decimos, con palabras no puedo expresar lo que siento porque en sí las palabras tienen muy poca connotación, o sea, no tienen como que una amplitud de lo que uno quiere expresar. Por eso que a veces uno se queda corto cuando quiere expresar sobre todo cosas espirituales. Pero algo que yo sentí era de que ese idioma sí era más amplio y permitía poder describir mejor las cosas espirituales. Por eso es que ese idioma era más santo, ¿no? Es lo que yo sentía al poder orar, porque justo en los manuales de institutos menciona acerca de ese tipo de idioma. Y me ponía a pensar de que nosotros de repente le podemos decir gracias, Padre. Y gracias es una palabra tan amplia, pero a la vez tan simple como gracias. Tú puedes querer decir gracias y en tu corazón sientes que explota y dices gracias, pero no puedes, o sea, no se puede expresar más grande. Gracias, 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 gracias al infinito. Por eso que a veces uno dice, porque no sabes cómo expresar la amplitud de la palabra. Pero algo que pude también comprender es que cuando uno hace una oración, y tenemos esas emociones dentro de nosotros, tenemos esos sentimientos dentro de nosotros, así sea de angustia, de dolor, de tristeza, de gratitud, de lo que sea, el Señor en realidad, más que escuchar nuestras palabras habladas, entiende esas emociones que son mucho más amplias. Por eso es que a veces decimos, ¿no? A veces hay oraciones que uno puede hacer en donde tiene tanto por decir, y no llega a decir nada, simplemente de repente está llorando, derramas tantas lágrimas porque son tantas cosas acumuladas, pero a pesar de que no dijiste nada, sientes el consuelo, sientes que el Señor está ahí, no sabes ni cómo, y de repente ni siquiera es una palabra que escuchas, de repente simplemente es algo que te embarga. Entonces entendí eso esta semana y me emocionó mucho, porque dije, qué importante es poder procurar el sentir, porque ese es el idioma que es más amplio y que permite que nosotros comprendamos y nos permite a nosotros también ser comprendidos por nuestro Padre Celestial. Bueno, hasta ahí lo quiero dejar. Yo realmente quiero testificar que la grandiosidad de nuestro Padre Celestial, todos como sus hijos tenemos el derecho y la posibilidad de conocerla si es que tan solo tenemos la intención. Si han escuchado este mensaje y han sentido, así sea un pequeño deseo de poder conocer más de Jesucristo, pueden empezar con una oración diciendo, Padre Celestial, quiero conocer más a Jesucristo, quiero seguir a Jesucristo, ayúdame por favor. En el nombre de Jesucristo, amén. Y de esa forma, yo estoy segura que van a comenzar a saber cuál es el siguiente paso para tener una relación que les pueda hacer sentir la felicidad perdurable por la eternidad. Bueno, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén.